Bueno, vamos a explicar, para evitar especulaciones sucesivas y empezar toda la labor pedagógica que este tipo de medidas implica necesariamente, dado que cambian las rutinas cotidianas de la población casi en su totalidad y por tanto merecen un esfuerzo pedagógico muy alto y una precisión muy grande en la información. Como empezó una especulación alrededor del tema, nosotros decidimos más bien parar ese tipo de especulación que traería mucha confusión en la opinión pública, y antes del decreto decidimos explicar en qué va a consistir para que ustedes tengan una información precisa y no simplemente especulaciones o informaciones no oficiales u otros. Porque perjudica mucho a la ciudadanía ese tipo de actitud, digamos. Entonces, lo primero que vamos a precisar, y quiero que este mensaje sea el central del decreto que se va a expedir y que va a funcionar a partir del 3 de julio. Esto hay que subrayarlo, no va a empezar a regir mañana ni pasado, vamos a empezar la explicación, pero esta medida empezará a regir a partir del 3 de julio, siempre corregible, porque vamos a empezar a medir sus efectos, ya no en los modelos matemáticos que hemos venido analizando y las diversas alternativas, sino que lo vamos a medir en la práctica. El 3 de julio comienza a regir del año 2012. No es como en el pasado una modificación simple, este es un cambio de la manera como vamos a manejar el pico y placa. En primer lugar, y este es el tema central, toda la ciudadanía bogotana podrá usar sus carros particulares que tengan todos los días. Mensaje central. Y este es el cambio más drástico. Hoy, como ustedes saben, pues la gente que posee carro tiene una restricción total por días, dependiendo de sus placas. Aquí cambia completamente el pico y placa. Todas las personas podrán usar sus carros todos los días, lo que significa una reducción del pico y placa o de la restricción del pico y placa sustancial, que básicamente se reduce en 42 horas al mes por vehículo. Que si lo queremos medir diariamente, pasamos de 14 horas a 7 horas de restricción. Ese es más o menos el cálculo que podríamos hacer matemáticamente, es decir, la mitad. Se quita la mitad de la restricción actual. Por día. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? En una zona de la ciudad que más o menos equivale al 25% de la totalidad de la ciudad, las localidades de Usme, parcialmente Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe y Tunjuelito, que son las localidades que quedan en el sur, que equivalen más o menos a un 25% de la ciudad, se elimina completamente todos los días la restricción de pico y placa. Es decir, la zona sur de la ciudad
será, a partir del 3 de julio, una zona liberada de pico y placa. Nuestros cálculos alrededor de este cambio nos indican que en hora pico, y ahora hablaremos de cuál es esa hora pico, mejora la movilidad de la ciudad un 17%. Nos podremos mover más rápidamente en la hora pico un 17% más. Uno de los efectos de la medida que vamos a tomar es que van a cambiar los horarios habituales paulatinamente, dependiendo de la capacidad que cada trabajador o trabajadora, empleado o empleada tenga del manejo de su horario y de la presión sobre su empresa para variar horarios, en el caso de que no sean empleados o trabajadores independientes. Van a variar los horarios precisamente por la forma como vamos a construir lo que llamamos el pico y placa diario en los días hábiles, que ahora les comento. Se va a reducir la cantidad de automóviles particulares en hora pico y va a aumentar un poco más en hora valle. Significa esto, de cara al transporte público masivo, que ese transporte de buses tendrá una mejor movilidad en hora pico precisamente porque disminuye el número de carros en la hora pico. Es razonable, creemos nosotros, que va a tener un impacto favorable en el día sábado, porque muchas de las actividades que hoy se realizan en el día sábado porque no se pueden realizar entre lunes y viernes por la restricción total que existe, pues podrán hacerse entre semana y eso podría, y ya lo mediremos, provocar un mejoramiento de la movilidad del día sábado. Vamos a incentivar un uso más racional de la malla vial, porque en la medida en que se reduce el tránsito en las horas pico, que literalmente ya prácticamente está colapsado, podremos usar más la infraestructura de las horas valle, que en varias horas está literalmente desocupada. Hoy el fenómeno que ustedes observan, producto del último cambio de pico y placa en el gobierno anterior, es que la mayor parte del tráfico particular se concentra en las horas pico y lo hace inviable, y en cambio 2, 3 horas después, esa misma troncal, esa misma calle, esa misma carrera están desocupadas y no pasa por allí carros particulares. Tenemos un uso irracional de nuestra infraestructura, la misma, colapsada en unas horas y absolutamente desocupada en otras. Con esta medida se desocupará un tanto las horas pico y se usará más las horas valle de tal manera que hagamos un uso más racional de la infraestructura vial. Con la zona que queda liberada completamente del pico y placa, la zona sur, cumplimos con nuestro compromiso de desmonte gradual del pico y placa, como lo anunciamos desde la campaña electoral, precisamente allí donde menos se usa el carro particular y más se usa el transporte público. Es decir, el menor uso del transporte particular o carro particular lo premiamos precisamente quitando completamente el pico y placa en ese área de la ciudad y atendiendo el que la ciudad tiene un sistema de transporte diferenciado de región en región, de territorio en territorio, es decir, no tenemos una misma medida aplicable a todas las localidades de la ciudad cuando el transporte en cada localidad es diferenciado, es diferente, las costumbres y los hábitos. En la zona sur, la mayor parte de la población usa el transporte público masivo. En la zona sur, la mayor parte de la población no usa el carro particular y por eso es
absolutamente inconveniente extender una medida de descongestión como la del pico y placa, que es válida para la zona norte, más intensiva en vehículo particular, pero aplicada en donde la gente no está usando masivamente el vehículo particular como la zona sur. Queremos, con el horario que vamos a establecer, proteger unas rutas que para nosotros son esenciales de proteger, las rutas de transporte escolar. Tratamos que, de acuerdo a los horarios de las rutas de transporte escolar, estas se puedan mover más fácilmente que en lo que está sucediendo en la actualidad. Y finalmente, mitigamos la tendencia a comprar un segundo carro con la medida que vamos a anunciar. El pico y placa, tal cual existe en este momento, incentivó a la ciudadanía bogotana, sobre todo la de más altos ingresos, a comprarse otro vehículo que le permitiese eludir la medida de acuerdo al juego de las placas. Y al comprarse un segundo vehículo y mantener los dos vehículos en actividad durante toda la semana, lo que produjo al final fue un incremento del parque automotor que afecta en contrario el objetivo de la medida del pico y placa, es decir, que pone más vehículos en la ciudad de lo que hoy deberíamos tener. Esta medida que vamos a tomar quita el incentivo a comprar un segundo vehículo en la ciudad y por tanto nos ayuda a controlar un poco mejor, más eficientemente, más racionalmente el uso del vehículo particular en la ciudad. ¿Cómo va a funcionar entonces la medida? La medida elimina la rotación de placas a la que estábamos acostumbrados cada 1 de julio, que era el decreto que tradicionalmente salía y reemplazaba el anterior, simplemente haciendo cambiar la rotación de placas. Nosotros vamos a tener un horario de pico y placa que no es el día, como hoy, sino que son unas horas en el día. Esas horas serán de 6 de la mañana a 8:30 de la mañana. Y volverá a las 3 de la tarde hasta las 7:30 de la tarde. Esa media hora nos permite precisamente la protección del transporte escolar y algo que es fundamental para nosotros, incentivar al máximo el cambio de horario de las actividades cotidianas. 7:30 de la noche va a permitir a mucha parte de la población que usa carro particular a permanecer en sus puestos de trabajo hasta que la hora pico pase y usar su carro para regresar a su casa a las 7:45, a las 7:50, a las 8, o si lo prefiere más tarde a las 8, y lo mismo en la mañana. Podrá usar su carro a las 8:30 de la mañana para irse a su puesto de trabajo, 8:45, 8:50, 9 de la mañana, o si lo prefiere después de las 9 de la mañana. Esa media hora por la mañana y por la tarde, entre las 8:30 y las 9 de la mañana, que queda sin restricción, y entre las 7:30 y las 8 de la noche, que queda sin restricción comparado con el modelo anterior, permite que mucha más gente que usa el vehículo particular decida pasar su horario de la hora pico, descongestionando la hora pico, hacia lo que llamábamos las horas valle, aumentando el flujo de vehículos en la hora valle precisamente cuando la infraestructura vial está más desocupada. Eso es lo que nos da el uso más racional de la actual infraestructura vial, cambiando los horarios a partir de esta modificación del pico y placa. Este es nuestro objetivo central. Si nosotros logramos que un porcentaje de la población importante cambie el horario de sus actividades, porque puede, porque se le facilita,
Entonces vamos a lograr mayores niveles de descongestión en la hora pico, y aunque se produzcan mayores niveles de congestión en la hora valle, pues estos no serán tan grandes como los que sufrimos la mayoría de los bogotanos y las bogotanas para ir o para regresar del trabajo. ¿Cómo se aplicará la restricción? Las placas terminadas en número par tendrán unas horas de pico y placa en el día que sea terminado en par. Las placas terminadas en número par se les aplicará entre lunes y viernes exclusivamente una restricción por horas, las horas que he mencionado, de 6 a 8:30 por la mañana y de 3 a 7:30 por la tarde, por la noche. Se les aplicará en el día par. Si la placa es par, el día es par. Si la placa es impar, el día es impar. O sea, los pares salen en los días que son pares y los impares en los días. Y los impares salen en los días impares. Zonas, el límite de la zona sur, es decir, desde el cual hacia el sur está libre de pico y placa todos los días a todas las horas. Ese límite hacia el sur, ¿cuál es? Transversal 3B entre carrera 12 Este y avenida 1 de Mayo. O sea, por la parte de arriba, no sé si tengamos un mapa, pero ya lo mostraremos acá. Desde la transversal B Este. Sí, transversal, acordemos que es carrera, ¿no? Similar a la carrera, entonces, transversal B Este, arriba. 3B Este, entre carrera 12 Este y avenida 1 de Mayo. De allí, avenida 1 de Mayo, entre carrera y avenida Caracas y avenida Villavicencio. Si aquí no está completo. Avenida Villavicencio entre Caracas y avenida Autopista al Sur. Bueno, sigue. Avenida Caracas entre 1 de Mayo y avenida Villavicencio. Una vez lleguemos a la avenida Villavicencio, entonces, la avenida Villavicencio entre la Caracas y la avenida Autopista Sur. Y una vez lleguemos a la Autopista Sur, entre la Autopista Sur, desde la avenida Villavicencio hasta el límite urbano con Suacha. El mapa, pues obviamente ya lo tendremos, aquí es difícil explicarlo en palabras. Pero la Autopista Sur se convierte en el límite hasta llegar a la avenida Villavicencio, la avenida Villavicencio hasta llegar a la Caracas hasta llegar a la 1 de Mayo, y la 1 de Mayo hasta arriba, hasta llegar a la carrera 12 Este y transversal 3B Este. Ese va a ser el límite por el sur, atraviesa toda la ciudad desde oriente hasta occidente. De ahí, de ese límite hacia el sur, es la zona que queda definitivamente liberada de pico y placa en todas las horas, en todos los días, y que corresponde al 25% de la ciudad de Bogotá. Es todo. Como supongo que hay preguntas, entonces empezaremos con las preguntas. Bueno, ahí hemos acordado 5 preguntas. Empieza Canal Capital. Sí, sí, señor. Alcalde, buenas tardes. Secretario, buenas tardes. Alcalde, básicamente la pregunta es, digamos, ustedes como Alcaldía Mayor, como distrito, van a dar un tiempo de pedagogía. Sí. ¿Tienen estimado qué tiempo para la pedagogía? Y la otra pregunta, alcalde, es cómo se va a controlar, y ahí va a jugar mucho la policía de tránsito, todo esto, alcalde. Muchas gracias. Bueno, indudablemente, desde el día de hoy empieza la pedagogía
hasta el momento en que empieza a aplicarse esta medida, que es el 3 de julio. Tenemos un tiempo suficiente. Habrá propaganda por televisión, la que ustedes puedan suministrar a partir de sus propios medios de comunicación. Se cambiará la señalética, que llaman la señalización. No es lo mismo señalética que señalización. Esto hace parte de señalización, que están ya en esa actividad, cambiando los paneles que anuncian los cambios de horarios. Habrá algún tipo de discusión pública, obviamente, porque todo cambio de medida perjudica a unos, beneficia a otros. A mí personalmente me perjudica porque soy un usuario de la hora Valle, salgo de esta oficina a las 11 de la noche. Se hará campaña de mano a mano en peajes, en puestos fijos para ello. Comienza una campaña pedagógica. Es obvio que cambiar las rutinas siempre es lo más difícil que hay. Ahora, el límite de la frontera sur, donde empieza la zona libre de restricción, obviamente fue conversada ya con la Policía de Tránsito. De la Policía de Tránsito fue que recibimos la mayor parte de los insumos para fijar ese límite, por las facilidades que ellos tienen precisamente para el control. Ese límite fue trabajado conjuntamente con la Policía de Tránsito y la Secretaría de Movilidad. Ellos garantizan que habría el suficiente control mientras se aprende, porque este es un proceso de aprendizaje, y la población logra identificar a plenitud cuál es el límite en donde no se puede pasar por equivocación y terminar en una infracción porque coincide su placa en donde ya hay un pico y placa. Ahora, aquí hay una gran ventaja, vuelvo a repetirlo, el número de vehículos particulares por población aquí es la menor de toda la ciudad de Bogotá. Son vehículos que se usan generalmente para el trabajo. Esos vehículos, la población va a aprender a usarlos, los propietarios, libremente en su zona, lo que va a generar, y esta es una consecuencia positiva, un mayor flujo de comercio y de trabajo en la zona misma del sur, que es imprescindible que logremos. Hoy estaría restringida innecesariamente, afectando comercios, plazas de mercado, pequeños lugares de producción y comercialización, en donde más necesitamos que exista producción y comercio para sacar poblaciones de estado de carencia. Este es un efecto positivo de la medida. Pero también la población va a acostumbrarse, propietaria de carros en el sur, a solo cruzar en la hora Valle, hacia el resto de la ciudad. Con lo cual va a tener una libre movilidad en toda la ciudad si logra manejar, que lo hará en una semana, en 2 semanas, una vez se implemente la medida. Es decir, los propietarios de carros generalmente de trabajo de la población del sur de Bogotá no solamente van a aprender a manejar libremente durante todos los días, a todas las horas dentro de la zona, sino que empezarán manejando lo que hoy llamamos la hora Valle, que está libre de restricción, todo el transporte hacia la ciudad precisamente para fines de trabajo. Bueno, se pregunta enseguida Viviana Llorente de Noticias RCN y se prepara Federico Ortega de la FM. ¿Cuántos vehículos calculan van a salir por esta nueva restricción por placas pares y impares? Y si yo tengo placa impar y tengo placa el 31 del mes, al otro día es primero que también es impar, o sea, tendría que imitar los días. Sí, hay unos casos, si ustedes empiezan a hacer las matemáticas, encontrarán que unas semanas es más difícil para un número, pero en la semana que sigue es menos difícil, se compensa, porque precisamente los meses no son exactos y existe el año bisiesto, etcétera, 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 y unos terminan en 31 y otros en 30 y algunos en 29 o en 28. Y eso cambia, digamos, pero si se hace el ejercicio en el promedio de un mes, de 2 semanas,
se equilibra completamente. O sea, es lo mismo, va a dar lo mismo para el que tenga par que para el que tenga impar en el periodo grande. Si lo cuentan por una semana, entonces ahí sí pueden poner un titular perjudicial para la medida. La medida reduce el pico y placa. La medida permite usar el vehículo todos los días. Pero a veces la manera como hagamos la medida, la cuenta y la intención de poner el titular nos puede llevar a una apreciación contraria a la que buscamos. Es decir, que estaríamos aumentando el pico y placa cuando aquí lo estamos disminuyendo. Si miramos por día, a la mitad. Si lo miramos por día, si lo miramos por mes, de 102 horas a 70 horas de restricción. Es decir, estamos bajando 42 horas de restricción al mes, tal cual les dije, que nos permite por día, como el sábado y domingo no cuentan, una reducción en los días que cuentan de la mitad de la restricción. Y el uso de cualquier vehículo por cualquier ciudadano en el día, si lo quiere. Si lo quiere. Entonces, el ciudadano hará una selección, que es lo que esperamos que haga, racional, de acuerdo a su manera de producir y de trabajar. De circulación. Nosotros esperamos que aproximadamente 120.000 vehículos salgan de la hora pico, es decir, de la zona de mayor congestión, de las horas de mayor congestión. Aspiramos, esta medida no será exacta, y por eso nosotros vamos, una vez simplemente, a medir con exactitud, y podrá haber variaciones hacia adelante si el modelo matemático se equivoca negativamente respecto a la realidad. Pero esperamos que 120.000 de los que están actualmente circulando en hora pico, pues, en el momento de mayor congestión, salgan de ese momento de hora pico, o sea, del momento de mayor congestión, hacia lo que llamamos ahora hora valle, es decir, a los momentos de menor congestión. Pues de acuerdo, en este momento las medidas indicaban que la hora valle comenzaba aproximadamente a las 9 de la mañana, que disminuía completamente el flujo, y por la noche disminuía el flujo, pero ya de centro hacia el norte a las 8 de la noche. Empezaba, a medida que se desplazaba hacia los lugares de destino, a disminuir paulatinamente el flujo. Con esta medida realmente cambia la visión que tenemos de hora pico y hora valle. Yo diría que desaparece. Es decir, que no va a haber una gran nube a una hora determinada y el resto desocupado, sino que parte de la nube disminuye y entonces parte de lo desocupado se llena, se equilibra. Se prepara. Lo que llamamos el uso racional de la infraestructura vial existente. Se prepara María Fernanda Martínez de Caracol Radio, pregunta a Federico Ortega de la FM. Alcalde, buenas tardes. Secretario, buenas tardes. Alcalde, ¿van ustedes a hacer una evaluación de esta medida? ¿Qué tanto tiempo va a tomar esa evaluación? Uno. Y dos, ¿qué va a suceder con transporte público, transporte de carga, motos y especificar nuevamente el tema ambiental? También, digamos, hasta ahora la medida toca el carro particular, lo demás permanece igual. Pero la evaluación lo vamos a hacer, obviamente, y empieza desde el 3 de julio. En el 3 de julio empiezan medidas, hay, digamos, una estacionalidad en el transporte de Bogotá, estamos en vacaciones o entramos a vacaciones, la medida queda en medio de las vacaciones escolares. Entonces las mediciones que hagamos ahí de todas maneras van a ser sesgadas. Lo importante van a ser las mediciones de agosto. Esas mediciones de agosto, si la medida logra lo que buscamos, pues se mantiene igual. Si no, habrá modificaciones. Hay varios estudios ahora que se vuelven públicos, los estudios antes de que se vuelvan medidas, que yo quiero comentarles para que empiece también una discusión pública al respecto. La alcaldía analiza
modelos matemáticos para racionalizar el uso del vehículo en el sentido de incentivar al que use el vehículo particular con más de un pasajero y desestimular a los que usan el vehículo particular con el conductor solitario, que es la mayoría en este momento, desgraciadamente, porque eso es lo que más trancón causa. Lo que más trancón causa hoy es el conductor solo en su vehículo particular o conductora. Y por tanto estamos estudiando un paquete de medidas para desestimular el o la conductora solitaria y estimular los conductores y conductoras que van en compañía. Lo mismo está en estudio en este momento con diversas alternativas. Si algún funcionario por allí en el ánimo de conseguir la noticia les cuenta algo, esa no es la verdad. Solo hasta que tomemos las decisiones finales y las hagamos públicas es la verdad. Todo lo demás son tanteos que se hacen aquí en estudio. Un sistema de contraflujos precisamente en otras vías diferentes a la de la séptima, que va a salir del impacto que esta medida de pico y placa va a tener en el flujo dentro de las troncales más congestionadas de la ciudad. De acuerdo a eso, tomaremos decisiones sobre los diferentes estudios de contraflujo que existen. Y hay un tercer elemento que está en estudio y que tampoco lo vamos a poder escoger sino hasta que lo veamos en implementación. Y es el efecto que el nuevo marco tarifario, del cual todavía no hay decreto ni anuncio oficial, ojo, el nuevo marco tarifario en el transporte público masivo, que ya será parte del SITP, va a tener sobre este tipo de cambio en la medida de pico y placa, porque va a haber un efecto que queremos medir entre carro particular y bus, que ojalá sea favorable al bus. Y así textualmente lo queremos decir. Este paquete de medidas con el paquete de tarifas en Transmilenio y finalmente en el SITP son coherentes en el sentido de tratar que una población que usa hoy moto y usa hoy carro puedan desplazarse en horas que hoy llamamos valle hacia el uso del bus. De este decreto. A partir del 3 de julio en adelante. ¿Pero hasta un año, 2 años? O... Yo pienso que lo vamos a evaluar permanentemente. Y con las nuevas medidas, vuelvo a repetir, de decretos en tarifas de transporte público masivo y de entrada en el año escolar y de contraflujos y de estímulos al que vaya acompañado en el carro. Conmuévete va a ser la campaña, así se va a llamar, Conmuévete por Bogotá, muévete, conmuévete, para moverte más fácil, debe decir con otro o con otra, conmuévete. Una vez tengamos ya la plenitud de todas estas medidas funcionando, entonces habrá una evaluación total de la medida y correcciones muy seguramente. Se prepara Yarid Muñoz, de Caracol Noticias. Pregunta María Fernanda Martínez, Caracol Radio. Alcalde, muy buenas tardes. La primera pregunta técnica, ¿el 0 se considera par o impar? ¿En qué grupo queda? Par. Y segundo, alcalde, por lo general cuando se hace rotación del pico y placa, se acostumbra a que la primera semana, por cuestiones de pedagogía, no se cobra la infracción a los conductores. ¿Se va a mantener, se va a ampliar ese plazo mientras la ciudadanía se acostumbra? ¿Cómo se maneja? Sí, hay una transición que ya empezó. Digamos, esta rueda de prensa es el comienzo de la transición. De aquí al 3 de julio va a ser explicar y explicar y explicar por todos los medios que tengamos disponibles. A partir de la vigencia de la medida habrá una ductilidad, digamos, la policía de tránsito se encargará para los infractores de la nueva medida de enseñar.
porque no logró aprenderlo, porque venía de fuera de la ciudad, porque estaba en el extranjero y no logró entender la publicidad, no logró captarla, porque prefirió escuchar música y no las noticias, etcétera. Todas las razones que hacen que la comunicación en la ciudad de Bogotá no sea tan fácil como pensamos. Entonces va a haber un periodo también después del 3 de julio de pedagogía que estará a cargo de la Policía de Tránsito, hasta un lapso prudente, y a partir de ahí obviamente se toman las sanciones pecuniarias. La última pregunta de Yaris Muñoz, de Noticias Caracol. Alcalde, ¿qué decirle a las personas que evidentemente bajan las horas, pero una semana que sube un día en un par, otra semana son 3 días para que los pares? No le sube, es que hay que hacer las matemáticas bien hechas. Por eso es que empezamos como empezamos la rueda de prensa. Claro, porque uno le puede dar la sensación a la gente de que se fregó más de lo que estaba, ¿cierto? Uno podría inducir a que la persona crea eso, pero no es así, es al contrario, completamente al contrario. Es decir, hoy un ciudadano no puede usar su carro todos los días. Ya cuando lo pueda usar ya está durmiendo. No puede usarlo. Tiene una restricción que en la práctica es total. Sus horas laborales o académicas, de estudio, etcétera, productivas, no los puede realizar en su carro de acuerdo a la placa. Hoy sucede eso. Con esta nueva medida, cualquier ciudadano en horas productivas, laborales, académicas, puede usar su carro todos los días. Y ese es el gran cambio. Ahora, para hacerlo tiene que modificar sus horarios dependiendo de su placa. ¿Sí? Tiene que modificar los horarios dependiendo de su placa. Si tiene la restricción, obviamente, en unas horas apenas no puede usarlo. Pero en el resto de las horas, sí. Y entonces, no solamente para cualquier ciudadano, no estoy hablando de los del sur, que no tienen ninguna hora de restricción dentro de su zona. Entonces, la medida lo que hace es, como matemáticamente aquí se demuestra, es en el día reducir a la mitad la restricción. En el día. En el mes, de 112 a 70 horas. Porque ahí ya se cuentan los sábados y domingos que hoy no están restringidos. Ese es el efecto matemático. Desde cualquier punto que lo midas, si lo mides por día o lo mides por mes, la restricción es absoluta y profunda. Al 50% si lo mides por día, al 37%, creo que no equivocarme, 37.5% si lo mides por mes. O sea que el efecto de esta medida es que todo ciudadano, cualquiera, viva en el norte, en donde sea, lo que tiene es un aumento de su libertad para usar el carro y una disminución de la restricción para usar el carro. Entonces, el efecto final, la gente hará su cálculo y ahí sí no podemos, por eso tenemos que medir después, pues dependiendo de dónde trabaja, de cómo estudia, etcétera. El ciudadano y la ciudadana modificarán su horario precisamente o para usar el carro permanentemente durante todos los días o para usar el transporte público combinado con el carro todos los días. Ya veremos cómo es el volumen de ese cambio en los horarios de las personas. ¿Cuál va aquí, Rodrigo? Ya era la última Perdiendo el pregunta, control de la compañeros. rueda de Muchas gracias prensa. por asistir.